Hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, una vez más para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de lo que Dios nos ha permitido entender de su palabra. Un saludo muy especial una vez más a todos mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali, a todos los hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Bogotá que ven nuestros videos, nuestras enseñanzas y a todas las personas que están y que hacen parte de este canal más allá de lo evidente. Un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes y confiamos en Dios, esperamos que cada uno de ustedes se encuentren bien. Y bueno, y vamos para adelante con Cristo. Hoy quiero compartirles a ustedes un tema muy interesante eh, que tiene que ver con algo que para mí es trascendental en la vida cristiana, entenderlo y comprenderlo. ¿A qué hago referencia? Hay muchos temas que tienen que ver con la escritura, con la palabra de Dios. Eh, para mí todos los temas son importantes, ¿verdad? Pero sucede que hay temas que no es que sean más importantes que otros, sino que en mi concepto hay temas que me permiten una visión más profunda de muchas cosas que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Entonces, este mensaje lo he titulado, es una pregunta, tiene como título Vientos y Demonios, y cuando hablo de vientos y demonios a manera de pregunta, a lo que hago referencia es al, a que el cristianismo durante muchísimos, podría decirlo sin temor a equivocarme, por cientos de años, el cristianismo ha cometido un gravísimo error. La teología cristiana evangélica ha cometido, desde mi punto de vista, y ya les voy a explicar por qué, ha cometido un grave error eh, en el sentido cuando se habla de espíritus en la escritura y cuando se habla de demonios. ¿A qué hago referencia? A lo que hago referencia es que cuando nosotros escuchamos hablar de espíritus y cuando escuchamos hablar de espíritus inmundos, lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen a un demonio. Cuando nosotros hablamos de espíritus, nos imaginamos demonios, nos imaginamos seres espirituales de maldad, comenzamos a imaginarnos fantasmas, comenzamos a imaginarnos seres con cachos, con garras, con un aspecto monstruoso, ¿verdad? Entonces, todo eso quizás nació no solamente de un mal concepto teológico, sino que también nació de los tiempos del oscurantismo. También en muchísimas películas nos han hecho entender, nos han hecho eh, comprender de una manera errónea para mí, que cuando la escritura, o que siempre cuando la escritura habla de espíritus y espíritus inmundos, está hablando siempre de demonios. Entonces, este es un tema que yo estoy convencido, a mí personalmente me sirvió muchísimo para responderme a mí preguntas que, para ser sincero, no le había hallado respuesta durante muchísimos años de mi vida cristiana. Y espero que este tema, así como me sirvió de bendición para mi vida, pues pueda servir de bendición para la vida de cada uno de ustedes. De modo que les pido, por favor, que presten mucha atención a esto que les voy a compartir. Y como siempre les digo, con toda humildad, no soy la persona que se las sabe todas. Simplemente les diría una vez más, hoy tomen lo bueno de lo que les voy a compartir y desechen lo malo, como dice la escritura. ¿Amén? Entonces, resulta que cuando nosotros queremos saber el concepto de una palabra, lo que debemos hacer de una manera correcta es recurrir al idioma que la originó y las circunstancias bajo las cuales esa palabra se usó en su momento. Nosotros tenemos un canon de la Biblia que está compuesto por 66 libros, ¿verdad? El Viejo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Las dos palabras tienen el mismo significado. O sea, cuando en el Antiguo Testamento se va a hablar de espíritu y cuando en el y cuando en el Nuevo Testamento se va a hablar de espíritu, se utilizan dos palabras.
En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra ruach y en el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, se utiliza la palabra neuma. Entonces yo quiero que comencemos por allí y vamos entonces a analizar el significado de las dos palabras. El significado de las dos palabras, el significado bíblico de neuma, repito, la palabra neuma es una palabra del griego y dice allí literalmente significa espíritu, aire, soplo, aliento. Pero ya en el Antiguo Testamento se empleó para definir el Espíritu de Dios con la forma equivalente hebrea a ruach, que es lo que les acabé de decir. Entonces, en el Antiguo Testamento se usó esta palabra. Esta palabra es una palabra del idioma hebreo, ruach, o también se escribe R-U-A-J. Ruach, que los textos griegos, esta L y doble X es una abreviatura para hablar de los textos griegos o de la Biblia griega. Entonces, dice aquí, neuma literalmente significa espíritu, aire, soplo, aliento, pero ya en el Antiguo Testamento se empleó para definir el Espíritu de Dios. Con la forma equivalente hebrea, o se usó la palabra hebrea ruach, que repito, los textos griegos o la Biblia griega tradujeron por neo. Ahora bien, cuando analizamos el significado de la palabra ruach, que es una palabra hebrea, el significado de la palabra ruach es exactamente el mismo a neuma. Dice aquí, aliento, viento, elemento vital, mente, neuma. Ok, dice aquí abajo, soplar, respirar, aliento, viento, espíritu. Energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos, mientras la palabra hebrea nefesh, que esto es otra palabra, la palabra hebrea nefesh significa alma, denota individualidad o personalidad. O sea, sería un grave error comparar la palabra ruach con nefesh, porque ruach es espíritu y nefesh tiene que ver con alma. Noten aquí que dice denota individualidad o personalidad, no tiene nada que ver con espíritu. Ruach espíritu se refiere a la chispa, por eso hacen aquí la referencia a las dos, se refiere a la chispa de energía vital que es esencial para la existencia individual. Ok. En la mayoría de los casos se traduce como espíritu, viento, aliento, también se lo usó para indicar vitalidad, valor, mal genio o ira. Noten que se usó para hablar acerca de la personalidad de alguien, del carácter de alguien, por así decirlo. Disposición, carácter moral y el asiento de las emociones. En el sentido de aliento, el ruach de los hombres es idéntico a los animales. El ruach de los hombres deja el cuerpo en ocasión de la muerte. Ok. Entonces, estas dos palabras son muy importantes e interesantes para nosotros, para lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué son importantes? Y hacen parte de la estructura de lo que hoy les quiero compartir. Por una razón muy sencilla. Ustedes buscan el significado espíritu en un diccionario normal, puede ser en el diccionario de la Real Academia Española, en la RAE, y un diccionario normal les va a hacer a ustedes referencia a que espíritu también significa demonio, ¿verdad? Pero el significado de la palabra ruach en hebreo y el significado de la palabra neuma en el griego, ninguna de las dos palabras hacen referencia en su etimología, en la etimología, en el sentido de la palabra, en el significado de la palabra, ninguna de las dos palabras hace referencia a demonio. O sea que originalmente, cuando alguien usaba la palabra o pensaba en la palabra ruach, repito esto, cuando alguien pensaba en la palabra ruach, absolutamente nadie pensaba en demonio. Quiero que eso quede claro. Cuando alguien bajo el idioma griego usaba o pensaba la palabra neuma, jamás pensó en demonio, en el concepto demonio que nosotros tenemos hoy. Porque cuando uno habla de demonio, pues lo primero que se le viene a la cabeza en el contexto hoy para cada uno de nosotros es seres del reino de las tinieblas, ¿no? Seres bastante monstruosos.
Resulta que la palabra daimon en el griego, cuando los griegos usaban la palabra demonio, los griegos hacían referencia a esa palabra a sus propios dioses también. De modo que es una palabra aún mal entendida, digámoslo, traducida al latín y luego al español. O sea, el punto a donde quiero llevarles es el siguiente para que comencemos y dejemos esto en claro. Entonces, bajo el Antiguo Testamento se usó la palabra Ruach y bajo el Nuevo Testamento la palabra Neuma. Repito y dejo esto en claro, ninguna de las dos palabras hacen referencia a seres espirituales de maldad. Ninguna de las dos hacen referencia a espíritus, ninguna de las dos hace referencia a demonios como tal. A lo que hacen referencia, repito, es a viento, a soplo, a una manera de ser. Ahora bien, quiero que vayamos entonces a la escritura, a ver un texto en la escritura. Quiero que vayamos a mirar un texto en la escritura, por favor. Está en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 2. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 2. Escuchen bien esto. Dice el salmista allí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, dice el texto, engaño. Quiero que prestemos mucho la atención a este punto, que es muy importante y muy interesante. Bienaventurado, dice el texto, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, repito, no hay, dice el texto, engaño. Ahora bien, siempre en el Antiguo Testamento se usó la palabra Ruach, ojo, para hablar del Espíritu Santo de Dios. Cuando ustedes va a un texto bíblico en el hebreo original y encuentra una referencia al Espíritu Santo, ustedes encuentran la palabra Ruach. Cuando ustedes van al texto y buscan la referencia al soplo de vida que Dios le dio al hombre para que el hombre adquiriera vida y fuera un alma viviente, ustedes leen la palabra Ruach. Cuando ustedes van a la escritura y se encuentran textos como este, el cual el salmista dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí es donde tenemos que empezar a analizar la escritura de una manera profunda. ¿A qué me refiero? Cuando leemos este texto tenemos que preguntarnos a qué espíritu se refiere aquí el salmista. Primero, no se puede estar haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios como tal, porque en el contexto el Espíritu Santo de Dios no moraba en la vida del hombre. Segundo, el texto no puede estar haciendo referencia a ese espíritu que Dios sopló sobre la vida del hombre para que el hombre adquiriera vida, porque tenemos que entender que en ese espíritu que Dios sopló no hay engaño, es un espíritu perfecto, es la parte divina que tenemos cada uno de nosotros, tanto así que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios quien lo dio. De modo que en ese espíritu que salió de Dios mismo, ese soplo de vida, ese aliento de vida llamado Ruach, ya entendido como espíritu, repito, no puede el salmista estar hablando de ese espíritu porque dice el texto y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, el salmista hace una referencia a que hay posibilidad de que en un espíritu del hombre exista el engaño. Entonces no puede haber engaño en el Espíritu Santo de Dios, no puede haber engaño en el espíritu que Dios sopló sobre la vida del hombre, pero entonces ¿a qué espíritu se refiere o puede estarse refiriendo el salmista en este texto? Ok, simplemente quiero decir lo siguiente, que este espíritu no es el espíritu que Dios puso en el hombre, no puede haber engaño, repito, en ese espíritu. El espíritu del cual habla aquí es de la personalidad del hombre. En ese espíritu sí puede haber engaño. Repito, entendiendo el significado de la palabra Ruach, que significa
viento, que significa aliento, que significa fuerza, que significa que tiene una connotación más de la personalidad de una persona. Ojo con eso, de la personalidad que puede haber en la vida de una persona. No estaríamos hablando de persona. Ahora vamos a otro texto. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Vamos ahí. Ezequiel capítulo 13, versículo 3, dice la escritura lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El texto hace referencia a los profetas que iban por ahí diciendo, como los profetas hoy, Dios me dijo o Dios dice así, y resulta que Dios no había dicho absolutamente nada de lo que ellos decían. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y dice el texto, y nada han visto. Otra vez este texto, o en este texto, otra vez encontramos en pos, ojo con esto, en pos de su propio espíritu. No puede estar haciendo referencia otra vez al soplo de vida que Dios le dio a esos profetas. Habla de la manera de ser de ellos, de la personalidad que había como tal en los profetas. Esto es interesante. Nuevamente Jehová aquí no puede estar haciendo referencia ni a su Espíritu Santo, ni puede estar haciendo referencia al espíritu que él sopló, al aliento de vida que él sopló sobre el hombre, por una razón, porque ese espíritu no tiene ese espíritu que Dios puso en nosotros, para decirlo de una manera más entendible, ese espíritu no se puede corromper. Por tanto, el espíritu al cual está haciendo referencia aquí la palabra, la escritura, no puede estar haciendo referencia a ese espíritu, porque lo que él está diciendo es que los profetas seguían su propio espíritu, o sea, vivían engañados porque seguían su propio espíritu, su propia manera de ser, su propia personalidad mejor. Entonces, es importante referenciar esto, hacer la claridad, la diferencia que hay entre una cosa y la otra, para poder entender qué es lo que la escritura nos está diciendo, y eso es lo que nos tiene que abrir el abanico de posibilidades para lograr tener una comprensión más profunda de muchos aspectos que para mí son vitales, que tienen que ver con el ámbito espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Job y miremos en Job otro texto, Job capítulo 15. Job en el capítulo 15, en el versículo 13, dice el texto aquí: para que contra Dios vuelvas tu espíritu. Veámoslo desde el verso 12. Dice, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu? Escuche, está hablando del espíritu del hombre, pero vuelvo al punto, no está hablando ni del espíritu de Dios ni del espíritu que Dios puso en el hombre. Está hablando de otro espíritu que ya les voy a explicar, puede ser la personalidad de alguien. Y mire que hace parte de lo que el texto está diciendo. Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Él está hablando aquí de unas palabras necias que salen del espíritu del hombre en ese contexto. Entonces noten cómo en Job 15:13, espíritu hace referencia a temperamento, al mal genio, a la manera de ser o a la personalidad de la persona. Es interesante. Ahora saltemos a Salmo capítulo 51. Espero que me estén entendiendo. Espíritu no necesariamente tiene que ser un demonio. Salmo 51, versículo 10, dice lo siguiente. El salmista dijo allí, crea en mí, oh Dios, escuchen bien esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, escuchen esto, un espíritu recto dentro de mí. Ahora, el salmista no está diciendo renueva un demonio recto de mí. Ojo con eso. Por eso es que tenemos que analizar y tenemos que saber entender
cuando la escritura usa la palabra espíritu, ruach, para hacer una referencia a la personalidad del hombre, no a la persona del hombre, sino a la personalidad del hombre, a lo que conforma la personalidad del hombre. Carácter, pensamiento, actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que el salmista estuviera diciendo ahí algo como, renueva en mí un demonio recto dentro de mí, cuando él dice, renueva en mí un espíritu recto, y renueva en mí un espíritu recto. ¿De qué está hablando el salmista? Él está hablando de su personalidad, de su manera de ser. Él, en otras palabras, lo que está diciendo es, crea en mí una manera de ser recta, crea en mí una personalidad recta, acorde, con tus propósitos, acorde con tu voluntad. Ahora bien, vayamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y vamos entonces al verso 7. Y dice el verso 7. Mire lo que le dice Pablo aquí a Timoteo. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, escuchen esto, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note que se usa la palabra espíritu. Entonces dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, note y tengan en cuenta eso, que la palabra aquí como espíritu ya es la palabra griega neuma, que repito y hago énfasis en esto, no tiene nada que ver con un demonio. Neuma es de lo que venimos hablando. O sea, cuando se pensó en escribir el Nuevo Testamento bajo el idioma griego, se pensó en usar obviamente una palabra que sirviera para denotar o el mismo significado de la palabra ruach bajo el idioma hebreo escrito en el Viejo Testamento. Entonces la palabra es igual. Recordemos que el cambio de palabra entre ruach y neuma no cambia la etimología de la palabra, sigue siendo la misma, el mismo significado. Neuma no tiene absolutamente nada que ver con demonios. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, una manera de ser, es una personalidad, dice Pablo, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ojo con esto, con lo que Pablo dice aquí, es muy interesante, porque lo que Pablo dice aquí es que la cobardía no es un demonio. Pablo dice que la cobardía es un espíritu. ¿Y qué es la cobardía? Es una personalidad en alguien. Cuando uno dice, uy, esta persona es cobarde, uno está diciendo, tiene una personalidad cobarde, ¿no? Entonces, Pablo dice aquí, ojo aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces Pablo dice que la cobardía no es un demonio. Miren esto, la cobardía es un espíritu. Dice Pablo, sino de poder. O sea que el poder también es un espíritu. Luego dice, de amor, el amor es un espíritu. Noten que estas tres cosas, la cobardía, el hecho de tener poder para hacer algo, el amor y aún el dominio propio hacen parte de la personalidad de una persona. No hablan de una persona, hablan de la personalidad, del espíritu que hay, que se forma en una persona. Qué interesante esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, dice Pablo, de dominio propio. Muy interesante. Ahora vamos un poquito más allá y vamos a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 4, verso 1, y esto es muy interesante lo que Pablo dice aquí. Verso 1. Mire esto. Juan dice allí, amados, dice Juan, no creáis, escuchen esto, esto es muy importante. Esto es vital para entenderlo. Dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice Juan, si son de Dios. Ojo con esto. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo con esto. Juan no puede estar diciendo de ninguna manera, probad los espíritus si son de Dios, porque, Juan no puede estar diciendo, si alguien entiende espíritu en la escritura como demonio, entonces Juan no puede estar diciendo probar los demonios si son de Dios, porque ¿qué le vas a probar a un demonio?
a un demonio nadie le puede probar nada. Un demonio es un demonio. O sea, no hay demonios buenos y no hay demonios malos. Pero cuando hablamos de espíritu, cuando hablamos de personalidad, cuando hablamos de maneras de ser, claro, entonces hay una manera de ser buena, una manera de ser de Dios. Por eso Juan dice, si son de Dios, porque hay una manera de ser buena, hay personalidades buenas, pero hay también personalidades en muchas personas malas. Entonces no está hablando de demonios. Entonces, Juan no puede estar hablando de eso. Ahora, el contexto es muy interesante porque es un llamado a que la iglesia pueda probar, como dice ahí. Por eso dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿De qué está hablando Juan? De la manera de ser de alguien, del testimonio. Por eso cuando a Jesús los discípulos le preguntaron, maestro, cuando Jesús estaba enseñando que en los postreros tiempos iban a venir falsos cristos y falsos maestros, recuerden que los discípulos le dicen, maestro, ¿cómo vamos a lograr nosotros reconocer los falsos cristos, los falsos maestros, falsos profetas? Jesús les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús allí? A los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Descritos por allá en la carta a los Gálatas, según el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace los frutos del Espíritu en la vida de una persona? Le hace cambiar su estilo de vida, cambia los frutos del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios, en la vida del convertido, produce un cambio de vida, produce una persona diferente. Producen una personalidad, una manera de ser diferente, producen un espíritu diferente, entendiéndolo como una manera de ser, como una personalidad dentro de una persona. Entonces, es interesante esto, pero si nosotros hablamos de espíritu, repito, como maneras de ser, personalidades en el hombre, pues sí hay malos espíritus, hay malas maneras de ser, hay malas personalidades. Entonces, entendiendo esto, un espíritu inmundo no necesariamente es un demonio. Algo inmundo, escúchenme en esto, algo inmundo es algo que está lleno de basura, de suciedad. Lo inmundo es todo lo que vaya en contra de lo santo y divino de Dios. Hay que entender la diferencia que hay entonces entre persona y personalidad. Ojo con esto. Tenemos que entender la diferencia que hay entre una persona y su personalidad o su manera de ser, porque son dos cosas distintas y no tienen nada que ver la una con la otra. Esto es algo muy importante a mi juicio para lograr comprender algo muy relevante para cada uno de nosotros, repito. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La persona es el individuo, su personalidad es la que conforman a ese individuo, su manera de ser. Yo por lo menos les voy a dar unos ejemplos de personalidad. Por ejemplo, los complejos en la vida de las personas. ¿Qué es un complejo? ¿Un complejo es un demonio? No, un complejo es una manera de ser en alguien, es una personalidad. Segundo, la timidez. ¿Es la timidez un demonio? No, la timidez hace parte de la personalidad de una persona. Otro ejemplo, cuando ustedes se topan o se encuentran con personas nerviosas, uno dice, esta persona es muy nerviosa, es muy tímida. Entonces, ¿es un demonio de nerviosismo? No, no, es un espíritu, es una manera de ser, es una personalidad que hay en esa persona. Por ejemplo, hay personas que la preocupación lo sacan de su contexto de vida. Entonces, ¿la preocupación es un demonio? No, la preocupación es una personalidad dentro de una persona. Lo mismo pasa con el temor, lo mismo pasa con la agresividad y la inestabilidad del ánimo. Pasa lo mismo cuando nos hallamos con gente introvertida, con gente tímida. Pasa lo mismo cuando nos hallamos con gente extrovertida, con gente que hace relaciones de manera muy fácil. Amén. ¿Ves? Esto es un tema muy importante y muy interesante de comprender y espero que así esté sucediendo. Ahora, vamos a la escritura. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 15, vamos aquí a mirar. Mateo, capítulo 17, en el verso 15 dice la escritura lo siguiente. Escuchen esto. Dice, Señor, ten misericordia de mí. Perdón, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ojo aquí. Cuando analizamos aquí el título dice Jesús sana a un muchacho, el título que obviamente este título no aparece en el original.
Pero este título dice Jesús sana a un muchacho, aquí dice que el muchacho estaba endemoniado. Ojo con esto que es muy interesante. Si ustedes miran aquí arriba, estos textos que aparecen aquí arriba son textos donde hablan de este mismo texto, hacen referencia a este mismo texto. Quiero que vamos a, a lo que Marcos, el Evangelio según San Marcos escribió sobre el mismo texto. Entonces, noten aquí, verso 15. Ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces, ojo aquí, porque el texto dice aquí abajo, bueno, leámoslo aquí para que no nos vamos a enredar. Verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y dice el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces aquí es donde tenemos que hacernos aquí es donde tenemos que comenzar a hacernos las preguntas. ¿Por qué en ocasiones en la escritura hallamos que siempre las sanidades, las liberaciones que Jesús hizo, en muchos hacen referencia a demonios y en otros no? Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 9, versículo 17, perdón. Es el mismo. Ahora, noten que aquí el título es diferente. Aquí dice Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. No, el otro, recuerden que decía Jesús sana a un muchacho endemoniado. Aquí dice Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Entonces dice aquí el verso 17, noten aquí. Dice el texto, quitemos esto para que podamos leer mejor. Dice aquí el verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí ya Marcos lo habla de una manera diferente. Note que en el texto, según Mateo, dice, mi hijo es lunático. Aquí Marcos dice que el hombre dijo, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Marcos dice que este hombre dijo espíritu mudo y Mateo dice que dijo lunático. Ahora bien, Luego dice aquí, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando, dice el texto, espuma. Ahora bien, ¿a qué hacemos referencia con estos dos textos? A que según la cultura judía, como en aquellos tiempos no se tenía mucho entendimiento por falta de ciencia, ¿verdad? Aplicada al conocimiento de la salud, ciencia en cuestión de la salud, ellos no lograban entender de manera profunda y de manera clara muchas enfermedades. Por ejemplo, en este caso, cuando se encontraban con un loco, con un lunático, con una persona enferma de la cabeza, ellos usaban la palabra espíritu inmundo. La palabra espíritu inmundo, bajo la cultura judía, o para los israelitas de este entonces, cuando ellos usaban la palabra espíritu inmundo, se usaba para hacer referencia a tres cosas. Número uno, cuando ellos se encontraban cuando ellos se encontraban con alguien enfermo, sea de lepra o sea una enfermedad que ellos no entendían por el porqué de esa enfermedad, el porqué de la patología como tal, entonces ellos decían, ese hombre, esa mujer tiene espíritu inmundo. Cuando ellos se encontraban con una persona desquiciada, loca, con problemas de su cabeza, como no entendían cuál era el problema, entonces ellos decían,
ese hombre, esa mujer, tiene espíritu inmundo. Cuando se encontraban con un endemoniado realmente, una persona con posesión verdaderamente demoníaca, entonces ellos usaban la misma palabra o la misma frase. Ese hombre tiene un espíritu inmundo, haciendo referencia al demonio. Esto es interesante tenerlo en cuenta, muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Vamos al texto que acabamos de leer y les explico aquí por qué. Según Mateo 17:15, donde estábamos ahorita, noten aquí lo que dice el texto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Entonces, cuando alguien lee esto, ya automáticamente se predispone a decir, mire, aquí el texto nos va a hablar de la posible liberación de un demonio en el cuerpo de un muchacho. Ok, pero si nosotros analizamos bien el texto, en el verso 15, mire lo que dice. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Qué fue lo que el hombre le dijo? Mi hijo tiene problemas de la cabeza. O sea, el hombre había visto en su hijo un cambio en su personalidad, pero no necesariamente cuando nosotros nos encontramos con una persona con problemas de la cabeza, no necesariamente es una persona que es un endemoniado. De ahí, permítame, antes de seguir leyendo, les explico lo siguiente. Yo me he topado en muchas ocasiones con personas que creen que tienen, por ejemplo, hace poco me llamaron de cerca de mi casa donde yo vivo, que para que por favor fuera a orar por una muchacha que tenía un demonio, que estaba poseída por un demonio. Entonces resulta que cuando yo llegué a la casa, me encontré con la muchacha, habían un poco habían 2, 3 pastores más allí, unos hermanos allí, estaba la muchacha, yo entré, miré la muchacha, analicé la muchacha, me senté, hablé con la muchacha, su voz normal, la voz de ella, la fuerza era la fuerza de ella. Entonces yo veía que muchos se estaban encima tomándola de las manos. Yo le dije, venga, músico, por favor, suéltenla y permítanme hablar con ella. Cuando yo hablé con ella, la voz era la de ella, la fuerza era la de ella. Entonces yo, después de analizar eso y entendiendo la diferencia cuando hay verdaderamente una posesión demoníaca, entonces yo le dije al papá, simplemente salí, le dije al padre, le dije, varón, la verdad es que tu hija no está poseída por un demonio, ella tiene problemas de la cabeza. Entonces yo te recomiendo que la lleves a un médico porque los problemas que hay en tu hija no son de un ente demoníaco que hay en ella, sino que ella tiene problemas de la cabeza. Evidentemente al otro día la llevaron y la niña estuvo hospitalizada en el psiquiátrico aquí en Cali bastantes días, donde le hicieron un tratamiento y hoy por hoy ya la muchacha está perfectamente. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo analizo este texto, este texto me está presentando un muchacho lunático, un muchacho con problemas de la cabeza. Ok, entonces dice el texto, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces yo me acuerdo cuando yo leía este texto y de pronto así, lo que se me veía a mi cabeza era un demonio. Entonces yo decía, claro, el demonio lo llevaba al fuego y el demonio luego lo llevaba al agua. Y esto para mí tenía sentido. Entonces dice el verso aquí 17, respondiendo Jesús, ok, listo, vamos a mirar. Aquí. Entonces dice que muchas veces caía él en el fuego y muchas veces en el agua. Caía, dice el texto. Muchas veces cae. ¿Por qué caía? Bueno, ya cuando yo entiendo un poco mejor el tema que les estoy compartiendo, entonces yo puedo entender que para hoy yo quiero por lo menos hablarles, ponerles un ejemplo para que me entiendan lo que les estoy hablando. ¿Ustedes qué creen si hoy, bueno, todos conocemos hoy eh, el problema de la epilepsia en algunas personas, ¿verdad? La epilepsia hoy como tal, la epilepsia hoy como tal, si fuera vista en el tiempo de Jesús, no podía ser entendida como epilepsia o haciendo sentido a una connotación científica. A lo que me refiero es que en ese tiempo la epilepsia, la enfermedad de la epilepsia no se entendía como epilepsia. Entonces ellos decían, esta persona es movimiento brusco, todos sabemos que una persona epiléptica tiene movimientos bruscos, toda persona epiléptica echa espuma por su boca y no es un demonio. Entonces,
Si este muchacho tenía problemas de epilepsia, ellos no sabían, no existía un médico, no podía haber un diagnóstico que dijera eso es epilepsia, porque no había entendimiento en cuestión de la ciencia en ese sentido. Entonces, ¿a qué conclusión simplemente llegaban? Y llegaban a la conclusión sencilla: este está endemoniado o ese es un espíritu inmundo que hay en él. Y se trataba como tal. Entonces, si este muchacho era lunático, o sea, puede ser que el problema era epiléptico. ¿Por qué epiléptico? Por lo que registra Marcos, haciendo referencia al mismo texto. Entonces, la epilepsia hace que cuando una persona viene ese ataque de epilepsia, todos sabemos que las personas comienzan a moverse, comienzan a tener movimientos bruscos, comienzan a echar espuma por la boca, y no es que sea un demonio, es un problema, es una patología como tal del cerebro. Vamos a mirar entonces lo que dice el texto aquí, en Marcos capítulo 9, en el verso 17, y mire cómo Marcos lo registra, que Marcos lo registra de una manera diferente. Marcos capítulo 9, versículo 17. Entonces mire: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, ¿a qué pudo hacer referencia Marcos, cuando quizás Marcos cita lo que este hombre pudo haber dicho después de que dijo lunático? No es que, ojo con esto, no es que estoy diciendo, y esto lo quiero dejar claro, yo no es que esté diciendo que Marcos dice una cosa y que Mateo dice otra. No, Mateo registra simplemente la parte cuando él dijo: mi hijo es lunático. Puede ser que después de que le dijo lunático, le dijo tiene un espíritu mudo, ¿no? Que es lo que Marcos registra. Quiero dejar eso en claro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando miramos el texto, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿A qué referencia pudo haber hecho este hombre cuando dijo tiene un espíritu mudo? Pues pudo hacer referencia, y lo pienso y lo digo por lo que dice aquí en el verso 18, el cual donde quiera que le toma, ojo, o sea, cuando este muchacho enmudecía, no era siempre, enmudecía, no es que el muchacho no hablaba, puede ser que el muchacho enmudecía cuando el ataque epiléptico le venía, y todos sabemos que cuando una persona tiene un ataque epiléptico, pues enmudece, nadie habla bajo un ataque epiléptico. Entonces dice que tiene un espíritu mudo. ¿Por qué lo pienso de esta manera? Repito, por lo que dice el verso 18. El cual, dice el texto, donde quiera que le toma, o sea, donde quiera que le toma, obviamente no está haciendo referencia a que el muchacho a las 24 horas mantenía en ese estado, sino que le venía de momentos, tal cual como sucede con una persona epiléptica. Entonces dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Para mí, cuando yo leo este texto, yo lo que estoy viendo aquí es la acción de una persona con problemas de epilepsia, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, dice el texto, y no pudieron. Ahora bien, y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Qué interesante. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Eso pensaba el padre. Él no entendía lo que estaba, simplemente le transmitía a Jesús lo que él veía. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi credulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Ojo con esto, porque aquí ya el texto en Marcos usa otra palabra: espíritu inmundo más no demonio. Y reprendió al espíritu inmundo, que no necesariamente es un demonio, por lo que ya les expliqué, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, ojo, la personalidad, la manera de ser, dice: clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Otro caso es donde en Marcos 7:29, vamos a Marcos capítulo 7, versículo 29.
Marcos 7:29. Dice aquí. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija, dice el texto, se encontraba acostada en la cama. Ahora bien, en Mateo 15:28, esto es importante entender. Noten que es Marcos 7:29. O sea que aquí está el otro texto donde habla de lo mismo. Mateo 15:21-28. Vamos aquí. Mateo capítulo 15, versículo 28. Mire lo que dice el texto. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces mire la diferencia que hay. Y repito, no es que haya una contradicción en los evangelios, solo que cada uno escribe según lo que ve y repito, según lo que entiende. Ahora es importante entender esto. Este tema que les estoy compartiendo es un tema muy, pero muy profundo. Y de hecho yo les aconsejaría que no se queden con lo que yo les estoy compartiendo. Profundícenlo de manera personal, cada uno de ustedes un poco más. Aquí hay que entender algo muy importante. Bajo el Antiguo Testamento, nunca nadie, no está registrado en la escritura que alguien haya sacado un demonio. O sea, nadie bajo el Antiguo Testamento había visto un demonio, conocía sobre el reino de las tinieblas al grado que de pronto hoy tenemos más conocimiento. Entonces, como nadie había echado fuera un demonio, nunca un demonio se había expresado, nunca nadie, por eso es que ustedes desde Génesis hasta Malaquías nunca encuentran la palabra demonio como tal, ni espíritu inmundo haciendo referencia a un demonio. Noten eso, la palabra espíritu inmundo bajo el Antiguo Testamento no hace referencia a demonio y cuando aparece tampoco está haciendo referencia a un demonio. Entonces, qué interesante esto. Entonces, Mateo dice que la muchacha fue sanada y Marcos dice que el demonio que había en ella se fue fuera. Fue lo que ellos vieron, fue quizás lo que ellos entendieron. Ahora, no estoy diciendo con esto, y también quiero dejar claro, que Jesús no echó fuera demonios. Sí, Jesús echó fuera demonios y la escritura también nos lo enseña. Lo que les estoy diciendo es que no necesariamente entendamos espíritu inmundo como demonios. Entonces, como podemos ver, las palabras demonio y espíritu inmundo solo son una manera de expresarse y describir ciertos tipos de enfermedades de las cuales no había explicación lógica de la ciencia en aquel tiempo. Por eso Jesús nunca explicó a sus discípulos que los demonios solo eran enfermedades o la manifestación que ellos entendían o veían como demonio era simplemente una enfermedad porque no había necesidad, porque ellos ya lo sabían. Esto no necesariamente tiene que ser un demonio, un ataque epiléptico produce exactamente lo mismo. Y permítanme explicarles qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Ahora miramos lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas capítulo 13, en el verso 11, dice el texto. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Ojo con esto. Espíritu de enfermedad, no demonio de enfermedad. Era un espíritu de enfermedad, dice, y andaba encorvada, o sea, una manera de ser que mantenía enferma. Repito esto. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Note que aquí dice, registra Lucas que Jesús dijo, eres libre de tu enfermedad, mas no de un demonio. Entonces, esto es interesante porque
acompañar siempre al sujeto de la palabra espíritu es una forma común en la Biblia de darle fuerza y realce a lo que se está diciendo. Les voy a poner unos ejemplos de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en Éxodo 28:3, en Éxodo capítulo 28, en el verso 3, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ojo con esto, la sabiduría es un espíritu y el realce le da la palabra. O sea, ¿cuál es el sujeto en esta oración? El sujeto aquí es la sabiduría y lo que le da realce al sujeto es esta palabra espíritu. Por eso les digo que acompañar al sujeto de la palabra espíritu es una forma común en la Biblia de darle fuerza y realce al tema. Aquí en el caso específico es la sabiduría. Se da realce a la sabiduría cuando se dice, yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Ahora vamos a otro texto, otro ejemplo, está escrito en Números 5:14. Números capítulo 5, versículo 14. Vamos a mirar cómo dice aquí. Dice, si viniere sobre él el espíritu de celos, note que celos no es un demonio, ¿no? Aunque la mal llamada teología de la guerra espiritual nos vendió los celos como un demonio. Entonces la gente dice, usted tiene demonio de celos. Los celos son un demonio, no, los celos son un espíritu, es una personalidad dentro de una persona, es una manera de ser. Entonces dice, si viene sobre él el espíritu de celos, ojo con esto, es interesante. Entonces esto, y hay muchísimos textos más, por ejemplo en Deuteronomio 34:9, vamos solamente a un ejemplo más. Y hay muchos más. Deuteronomio 34:9, por ejemplo, dice lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Otra vez hace un realce aquí al sujeto, que es la palabra espíritu. Esto es muy interesante, amados hermanos, entenderlo y comprenderlo. Es muy interesante que en el Nuevo Testamento muchos poseídos hacen referencia a enfermedades y no necesariamente a demonios. En aquel tiempo, repito, la ciencia podía explicar enfermedades como la lepra y otros tipos similares por lo que podían ver de ellas. Entonces, cuando eso pasaba, cuando veían a alguien con un problema y ellos no lograban entender, por lo que no tenían en conocimiento, no podían explicar aquellas cosas que no veían, entonces ellos decían espíritu inmundo tiene o demonio tiene. Sin embargo, esta era simplemente la forma de describir este tipo de enfermedades y parte del vocabulario normal de ese tiempo. De hecho, recuerden que a Jesús se le dijo que estaba loco diciendo que tenía demonio. Era la forma de hablar en aquella época. Y nosotros sabemos que Jesús no tenía demonio. Entonces, decir que los demonios eran echados fuera de alguien, es decir, que eran sanados de una enfermedad mental o de una enfermedad que no era entendida en esa época, y repito, no está haciendo referencia a demonios, sino que se usaba la palabra demonios para hacer referencia también en ocasiones a una enfermedad, y dejo claro, no estoy diciendo que Jesús nunca echó un demonio. Vamos a mirar, claro, Jesús en ocasiones sí echó fuera demonios, pero fueron ocasiones particulares y la misma escena, lo que nos muestra el texto, nos deja de manera clara que en esa persona no era un problema de personalidad, no era un problema de pensamiento, no era un problema ni aún de enfermedad, sino que realmente era una posesión demoníaca en ese contexto. Entonces la gente que vivía en el primer siglo tendía a culpar de todo lo que no podían entender a seres imaginarios, repito, llamados demonios, haciendo referencia, vuelvo y dejo claro, a que ellos se imaginaban que una enfermedad en alguien era necesariamente un demonio, y no necesariamente era así. Como la enfermedad mental era difícil de entender con el nivel de conocimiento médico que tenían, la gente se refería a aquellos afligidos como personas poseídas por un demonio. En los días del Antiguo Testamento, un espíritu maligno o impuro era un lenguaje que se refería a un estado mental perturbado. Y quiero ir a esos textos para enseñarles. Eso lo encontramos, mire que en Jueces capítulo 9, versículo 23 y 24 dice el texto. Para que la violencia
hecha a los 70 hijos de Jerobaal, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar, dice el texto, a sus hermanos. Ok, pues es 9, 23, 24. Ok, dice el verso 23. Envió Dios un mal espíritu, ojo con esto, y no está hablando de un demonio. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siqué. Y repito esto y dejo claro, ¿por qué no puede ser entendido esto como un demonio? Porque la palabra daimon es una palabra griega y este texto que estamos leyendo fue escrito en hebreo, o sea que la palabra aquí espíritu no es daimon, es ruach. Y ya les expliqué al inicio el significado de la palabra ruach. Entonces, hablar aquí como si fuera un demonio es un error que no podemos cometer o seguirlo cometiendo. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Note aquí, se levantaron contra Abimelech después de que el espíritu llegó. Entonces note que esta palabra y se levantaron contra está hablando de una manera de ser, de una personalidad de rabia, de ira, de contienda, de problema. Y noten entonces que el contexto aquí nos va dando una aclaración más importante de lo que puede significar la palabra espíritu en este contexto. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, que es un texto que todos lo hemos leído en algún momento, primera de Samuel 16, 14, dice aquí el texto lo siguiente: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, pensar aquí, bueno, un espíritu malo es un demonio, no, porque el espíritu dice que vino de parte de Jehová y no puede ser entendido como un demonio. Era un espíritu. De hecho, también se usa la palabra ruach para hacer referencia a ángeles de Dios, más no a demonios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, alguien entonces puede hacer la pregunta, ¿no? De este tema surgen muchas preguntas. Entonces alguien simplemente podía preguntar por qué Jesús hablaba entonces con las enfermedades, porque suena un poco raro. Y bueno, pero es más coherente pensar que Jesús hablaba con demonios. Pero si no eran demonios, sino que eran enfermedades en algunos casos, ¿por qué Jesús hablaba con enfermedades? ¿Por qué Jesús hablaba entonces con las enfermedades? En realidad no hay ningún problema con eso. En Marcos capítulo 4, versículo 39, aparece Jesús hablando con el mar, con el viento, y en Lucas 4:39 aparece reprendiendo una simple fiebre. De modo que Jesús le habló al mar, Jesús le habló al viento, y no hay nada de raro pensar o en preguntarse por qué Jesús hablaba entonces con las enfermedades. Eso no tiene nada de raro realmente. Entonces, tener entonces un espíritu no necesariamente es tener un demonio, pero tener un espíritu inmundo puede ser una puerta abierta para que un demonio entre. Ojo con eso. No necesariamente cuando alguien tiene un espíritu inmundo, entonces entendiéndose como una personalidad, no necesariamente cuando alguien tiene un espíritu inmundo es porque tiene un demonio, ¿verdad? Pero cuando alguien, repito, pero tener un espíritu inmundo es la puerta, es el primer paso, es una puerta. Tener un espíritu inmundo sí es una puerta abierta para que un demonio pueda entrar en la vida de una persona. Y aquí quiero ponerles un buen ejemplo usando un texto de algo que Jesús hizo en una sinagoga de Capernaum muy conocida, que está registrada en Marcos capítulo 1, Evangelio según San Marcos capítulo 1, y vamos al verso 21. Dice el texto. Escuchen bien esto, que aquí hay algo interesante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, dice el texto, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, esto es importante subrayarlo y entenderlo, no estaba este hombre que nos va a hablar el verso 23, no estaba fuera de la sinagoga, estaba dentro de la sinagoga. Entonces dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre, y dice aquí, con espíritu inmundo.
con espíritu inmundo, dice aquí. Dice el texto que dio voces. ¿Sí? Este que dio voces no necesariamente se debe de interpretar como que el que gritó fue el demonio que había en el hombre, sino que simplemente se puede traducir de una manera más sencilla, y este que dio voces simplemente es que este hombre se paró en medio de la asamblea y comenzó a gritar, a decir algo, diciendo lo que dice el verso 24. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Vamos aquí por partes. Este que tienes con nosotros puede ser interpretado de dos maneras. O es el demonio que está hablando en él y está diciendo ¿qué tienes con nosotros?, haciendo referencia a una legión dentro de este hombre que está dentro de la sinagoga, escuchando la ley recitada, enseñada por los fariseos. O simplemente este que tienes con nosotros es simplemente cuando alguien se para en medio de una, voy a darles aquí un ejemplo, es como cuando alguien se para. Yo podría estar en una congregación de sana doctrina y viene un apostolobo y le permiten dar una enseñanza a la congregación. Y entonces el apostolobo comienza a dar una enseñanza completamente antibíblica, enseñanzas completamente que van en contra de la palabra de Dios. Y yo simplemente me paro, levanto mi voz y yo le digo, ejemplo, yo le digo, varón, ¿usted aquí qué vino aquí? ¿A qué vino aquí? Vino aquí a dañarnos a todos. Y yo estoy haciendo referencia a las personas que están conmigo en la asamblea, en la reunión. No necesariamente quien está hablando en mí es un demonio, y estoy hablando es, y viniste a destruirnos a todos, haciendo referencia a los demonios que hay en mí. No necesariamente puede ser visto el texto así. Volvamos al texto. Entonces dice aquí, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros? Te repito, este que tienes con nosotros se puede interpretar de dos maneras. O es el demonio que está hablando de los otros demonios que están en él, que es difícil pensarlo, porque es que pensar que un endemoniado vaya a una sinagoga a escuchar la ley de Dios, eso como que va en contra de lo que podemos entender, de lo que quisiera escuchar un demonio. A mí se me complica ahora que entiendo esto, entender este texto de esta manera, porque es que no hallo a un demonio, no hallo a un demonio preocupado por ir a la sinagoga a escuchar la ley de Dios. Eso no me cabe. Pero si yo lo interpreto, ¿qué tienes con nosotros? Haciendo referencia a que este hombre simplemente se paró y le dijo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Haciendo referencia a todos los que estaban ahí en la sinagoga. Jesús Nazareno dice, has venido para destruirnos a nosotros con tu enseñanza. Ahora, el punto aquí que me pone a mí a pensar más es esto, que él dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Entonces aquí la pregunta es esto. Había en él, en este hombre, había un espíritu inmundo. La palabra espíritu inmundo ahí, repito, no necesariamente tiene que ser vista como un demonio, simplemente como una personalidad que había en él a causa de la enseñanza de los fariseos. Pero es que el texto me dice aquí que él dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, este sé quién eres ya me puede hablar a mí de que en este hombre que tenía un espíritu inmundo también había algo más que una personalidad, y que posiblemente también había una posesión demoníaca, porque es imposible pensar que la personalidad, espíritu inmundo que podía haber en él, una personalidad no podía conocer a Jesús, pero un demonio sí. El demonio, él dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Entonces aquí puede haber una manifestación de alguien que tiene un espíritu inmundo, una personalidad mala, y que también tiene una posesión demoníaca. El demonio pudo haberse manifestado en ese momento cuando dijo, sé quién eres, el santo de Dios, o puede ser que la personalidad del mismo hombre, a causa de la enseñanza de Cristo, también podía darle entendimiento de quién era el que estaba ahí. Entonces dice el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, te cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió. Esto es un ejemplo, un muy buen ejemplo, para que podamos entender
que alguien que tiene un espíritu inmundo o tener un espíritu inmundo, una mala personalidad, una manera de ser errónea, antagónica, que va en contra de Dios, pues puede estar más cerca a una posesión demoníaca. Y este puede ser un buen ejemplo de lo que les estoy diciendo. Ahora quiero que vayamos a otro texto para analizar algo muy interesante. O deben un momentico. Entonces, hay algo interesante aquí que tenemos que entender de este texto. Y es que antes de ir a ese texto, quiero llevarlos vamos aquí, a un texto paralelo, pero quiero que lo veamos aquí en este video, del endemoniado gadareno. Ojo con esto. Esto es importante. Hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Fuera de acá! Y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde tú vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Este texto, esta historia de el endemoniado gadareno, sí es una historia que hace referencia a la expulsión de una legión de demonios como tal. Pero cuando nosotros analizamos este texto que acabamos de leer, vayamos otra vez a ese texto, por favor. Dice aquí, vamos, entonces este hombre, ahora, ¿cuál es el punto que quiero explicarles aquí o que hagamos una referencia? Resulta que este hombre dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Repito esto. Puede hacer referencia, puede hacer referencia a puede estar haciendo referencia a este que tienes con nosotros, a las personas simplemente que estaban con él en la asamblea de la sinagoga o en la sinagoga misma. ¿Por qué quiero enfatizar un poquitico en qué tienes con nosotros? Porque en la historia verdadera,
o digámoslo, del endemoniado gadareno. ¿Dónde está eso? Eso está eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, escuchen esto, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Este texto está haciendo referencia a dos endemoniados, según el texto que estamos leyendo aquí, y ellos preguntan, ¿qué tienes con nosotros? Pero aquí el texto nos está diciendo que eran los endemoniados, eran dos, haciendo referencia a ellos dos. Cerdos, hombre, qué cerdos. Pero en el texto que nosotros miramos del endemoniado gadareno, ya les voy a decir en dónde está ese texto. Mateo capítulo 8, más abajo, creo que es en el verso, Mateo capítulo 8, en el verso 30. No, no es este. Deme un momentico, ya busco el texto, que este no es el texto. Lucas 8:33, vamos, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 33. Dice el texto aquí, y arribaron, verso 26, a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice el verso, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Noten esto. Note que este endemoniado no dijo qué tienes con nosotros, sino qué tienes conmigo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. O sea, ¿por qué les llevo a este texto? Porque ese que tienes con nosotros no necesariamente tiene que ser visto o interpretado como una verdad absoluta que está haciendo referencia a demonios, porque resulta que que sí tenía una legión aquí, como dice el verso 30, 6,000, posiblemente 6,000 demonios habían en él, y resulta que él le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo? Haciendo referencia obviamente a una sola persona, no a muchas personas. Dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, que esto sí es una manifestación verdadera de una posesión demoníaca, dice, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, volviendo al texto que estábamos leyendo, volviendo aquí al texto que estábamos leyendo en Marcos, volviendo aquí al texto que estábamos leyendo, sí, en Marcos aquí 1:23, acerca de 23:28.
Entonces, simplemente cuando nosotros analizamos esta escritura, el público de la sinagoga queda impresionado. Vamos a contextualizar un poco esto para que puedan entender el punto. El público de la sinagoga queda impresionado por la enseñanza de Jesús. Y al compararla con la de los letrados, maestros oficiales, o sea, los fariseos, entonces ahí lo que sucede simplemente es que ellos reconocen en ella, en la enseñanza de Jesús, una autoridad divina que nunca habían encontrado en sus maestros habituales. Esto es importante entenderlo. Estaban impresionados de su enseñanza, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, según lo que dice el texto. No como los letrados, como los que estaban allí, posiblemente fariseos, escribas. Ahora, esto equivale a decir que la enseñanza de Jesús provoca el descrédito de la enseñanza oficial que ellos estaban escuchando, que este hombre estaba escuchando, que aparece falta de autoridad divina. Esta era, sin embargo, la autoridad con que los letrados atribuían a su enseñanza. Según ellos, por consistir solamente en una exposición actualizada de la ley escrita y oral, su enseñanza gozaba de la misma autoridad divina de la ley. La enseñanza de Jesús hace derrumbarse el prestigio religioso de los letrados y con él el de la institución que representan. O con esto que es muy importante lo que les voy a decir. Una enseñanza puede crear fácilmente una personalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque vuelvo al punto, cuando hablamos o la escritura habla de un espíritu inmundo, no necesariamente puede estar hablando de un demonio. Puede estar hablando de una manera de ser, de una personalidad inmunda, más no de un demonio como tal. Por eso esto es importante entenderlo, porque una enseñanza puede producir en una persona una personalidad. Ahora les explico un poquito más eso. Un hombre poseído por un espíritu inmundo, según el contexto, reacciona simplemente interrumpiendo a gritos la enseñanza de Jesús. Estaba en aquella sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo e inmediatamente empezó a gritar. Este espíritu inmundo aquí, repito, puede ser también interpretado como que ese espíritu inmundo al cual hace referencia el texto es una manera de ser en el hombre, es una personalidad. ¿Qué causó esa personalidad? La enseñanza de la ley conforme a los escribas, ¿no? Esa enseñanza que él había recibido en la sinagoga posiblemente había creado en él una personalidad, un espíritu, pero era inmundo. ¿Por qué inmundo? Porque todo lo inmundo o un espíritu inmundo, entendiéndolo como una personalidad, una manera de ser antagónica, es todo lo que vaya contrario a la voluntad, a lo de Dios. Entonces, un espíritu inmundo es una personalidad que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, dice el texto que él empezó a gritar. Entonces el poseído se encuentra en la sinagoga de ellos. La palabra sinagoga significa en primer lugar reunión, como iglesia significa asamblea, y de ahí lugar de reunión. Como iglesia, lugar de asamblea. La sinagoga de ellos significa pues el lugar donde estaban reunidos los que han escuchado la enseñanza de Jesús, el poseído. Entonces es por tanto uno del público de la sinagoga que forma parte de esa reunión. En la primera frase que pronuncia el poseído, ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? Resalta el contraste entre el singular, por eso los llevo ahorita al endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8. Resalta entonces el contraste entre el singular tú, que designa a Jesús, y el plural nosotros, con el que designa al poseído. En cambio, el singular, en el 5:7, en boca del endemoniado gadareno que acabamos de leer en Lucas, ¿qué tienes tú contra mí? Dijo el endemoniado gadareno. El plural que utiliza el poseído contrasta con la singularidad del hombre, que tiene que ver con el hombre, que lo pronuncia y revela que este hombre se identifica con un grupo y se hace su representante. Para determinar de qué grupo se trata hay que examinar el contexto. Es claro que el plural, nosotros, señala a los que se sienten amenazados por la enseñanza de Jesús. ¿Has venido a destruirnos?, pregunta este hombre. Según lo dicho anteriormente, para el público de la sinagoga la enseñanza de Jesús ha sido una experiencia positiva. Son, en cambio, los letrados la categoría cuyo prestigio se ve en peligro de desaparecer. Los letrados son las personas que estaban enseñando, en este caso posiblemente los fariseos. El poseído, que no era un letrado, sino uno del público, se identifica con esa enseñanza de los letrados. Sin embargo, con ellos se identifica, repito él,
Ahora, el peligro que representa Jesús y su enseñanza para los letrados y su enseñanza lo ve como peligro propio este hombre que se ha identificado, que ha creado una personalidad a causa de esa enseñanza. Y lo que él piensa es que los va a destruir. Como este hombre no pertenece a la clase de los letrados, su identificación con ellos se explica únicamente por la común ideología. El individuo, miembro de la sinagoga y receptor de la enseñanza de los letrados, ha hecho suya la doctrina de estos y defiende simplemente su prestigio en ese contexto. El que ha hablado por boca del hombre ha sido el espíritu inmundo. Así lo muestra la orden sucesiva de Jesús: cállate la boca y sal de él. Por tanto, la identificación de este individuo con los letrados no procede del hombre, sino del espíritu que lo posee. Ojo con eso que es importante. Ahora bien, si el poseído es adicto y condicional de los letrados, adicto a esa enseñanza, esto se debe a que los letrados le han infundido esa adhesión inquebrantable. Por eso les digo que una enseñanza produce una personalidad. Ahora les explico por qué. Por eso es que ustedes notan que los testigos de Jehová son cerrados. Y mucha gente que hace parte de sectas son gente sectaria, cerrada. ¿Por qué? Porque esa enseñanza creó en ellos un espíritu, creó en ellos una personalidad inquebrantable. Persuadiéndolo, repito, en este contexto de este hombre, esta enseñanza lo había persuadido de la autoridad divina de su doctrina, o sea, que esa enseñanza tenía autoridad divina. O sea, que el espíritu inmundo que lo posee y lo hace identificarse con los letrados le viene del influjo, de la influencia que la enseñanza misma produjo sobre el hombre, de la influencia que estos estaban ejerciendo sobre este hombre, de haber asimilado la enseñanza recibida de ellos y haberla hecho suya misma. No sé si me están entendiendo. Ahora, el espíritu inmundo se identifica, por tanto, con la doctrina de los letrados, con la ideología que estos transmiten. Ella domina al hombre y lo despersonaliza. Escuchen, lo despersonaliza. Ya no habla el hombre, sino la ideología que profesa. Los letrados, por su parte, aparecen como los que endemonían al hombre con su enseñanza, para usar la palabra de alguna manera. El espíritu inmundo es, pues, una figura tomada de la cultura ambiente, pero a la que Marcos cambia el contenido para el evangelista y sus destinatarios. El verdadero espíritu inmundo que oprime y despersonaliza al hombre no es un agente externo invisible, o sea, un demonio maligno que se introduce en el hombre, según la concepción popular del tiempo, sino en el lenguaje moderno, un factor alienante procedente del exterior que impide al hombre ser el mismo y utilizar su razón. En el caso de la sinagoga, la doctrina propuesta por los letrados. El endemoniado es un caso de alineación total. Por eso es que cuando hablamos de un endemoniado es un caso de alineación total, pues al contrario que el público de la sinagoga, que conserva la capacidad de crítica, por eso estaban ahí escuchando. Ellos conservaban la capacidad de crítica todavía. Estaban impresionados, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los letrados. Actúa impulsando únicamente o impulsado únicamente por el fanatismo de su ideología. Esta es inmunda, es impura, es decir, es antagónica de la santidad divina, diametralmente opuesta a Dios. A veces la idea de muchas personas no es la de Dios. Eso es una personalidad es una personalidad, repito, antagónica a la voluntad de Dios, sino la de los hombres. Por eso quien la profesa no puede comunicar con Dios ni tener acceso a él. Hay que retener, por tanto, los siguientes rasgos del espíritu inmundo. Es un factor activo que no procede del hombre, sino del exterior. Pero repito, no necesariamente es un espíritu, no necesariamente es un demonio. El hombre puede aceptarlo y en ese caso las acciones se atribuyen igualmente al hombre y al espíritu. Es alienante una vez que se apodera del hombre, lo despersonaliza, ya no actúa realmente el hombre, sino el espíritu. El espíritu inmundo es figura de una ideología en contra o contraria al ser de Dios. En la escena de la sinagoga resalta también la preponderancia de la enseñanza sobre la acción, expulsión del espíritu. De hecho, cuando los presentes expresan su admiración, inmediatamente después de la expulsión del espíritu se refieren en primer lugar a la enseñanza de Jesús, insólita por su novedad y autoridad. Un nuevo modo de enseñar con autoridad y secundariamente como dependiente de ella a la obediencia a los espíritus inmundos, y le obedece.
Esto confirma la interpretación anterior, expulsar el espíritu, es decir, liberar al hombre de la ideología, de modo que se puede entender de otra manera. Noten esto, no necesariamente haciendo referencia a un demonio. Cuando Jesús expulsa el espíritu inmundo de este hombre, puede ser que expulsó la ideología, la manera de pensar que había en él, la cual lo dominaba y lo deshumanizaba a él como tal. Entonces no necesariamente es un acto independiente de la enseñanza que hace referencia a un demonio como tal. Se debe a la novedad que está presente por la autoridad del Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús mismo. La expulsión del espíritu inmundo puede ser una imagen de la fuerza de persuasión de Jesús, portador del Espíritu Santo de Dios como tal, capaz de vencer la resistencia fanática a su mensaje. Esta interpretación del espíritu inmundo y cómo se verá de los demonios como factor alienante que se identifica como una doctrina o ideología a Dios puede ser verificada en los demás pasajes en que aparece el Evangelio. En el caso de un poseído israelita, la alineación proviene de la doctrina de los letrados. Cuando el poseído es un pagano o los espíritus se encuentran en una multitud compuesta de judíos y paganos, hay que investigar qué ideología contraria a Dios es esta representada por ellos. Por eso les decía que se usa la palabra espíritu inmundo para hacer referencia a endemoniados, a gente enferma o a gente con problemas de la cabeza. Esto es interesante entender. Ahora bien, los evangelistas hablan unas veces de espíritus inmundos y otras de demonios, y puede preguntarse si con esa diferencia de terminología quieren marcar una diferencia entre dos conceptos. Hay casos como el del endemoniado gadareno, que lo acabamos de ver, donde el mismo individuo es llamado poseído por un espíritu inmundo y a la vez es endemoniado. Otras veces, en cambio, se habla solamente de uno u otro fenómeno poseído por un espíritu inmundo, endemoniados o demonios. Entonces es interesante entender este punto en lo que estamos leyendo, en lo que estamos tratando, porque de aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cuál es el punto? Cuidar nuestra mente. De ahí la importancia de cuidar nuestra mente, de escuchar de cuidar lo que escuchamos, de cuidarnos de las cosas que entendemos. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dijo Pablo allí algo muy interesante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, dice el apóstol Pablo allí, y perfecta. Mire lo importante que es esto, y ya voy terminando. Mire lo importante. Mire lo delicado que es estar, congregarme o participar de una doctrina cualquiera. Porque una enseñanza, repito, tiene la capacidad de generar una personalidad en una persona. Ojo que les dije antes que hay diferencia entre persona y personalidad. Entonces, una enseñanza puede generar sin ningún problema una personalidad en una persona. ¿Qué es lo que hacen con un recluta? Cuando un muchacho se presenta al ejército, como recluta, le dan una instrucción de 3 meses. ¿Qué hacen en esos 3 meses? En esos 3 meses le hacen un lavado de cerebro. Tienen que hacerlo para que él pueda estar, como me decía alguien en estos días, pueda tener la capacidad de resistir los momentos difíciles como soldado, ¿no? En la selva, en un enfrentamiento, algo por el estilo. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué es lo que hacen con un recluta? Le dan un entrenamiento de 3 meses y en ese tiempo logran crear en él una personalidad, un espíritu. Eso es exactamente lo que pasa y es tal cual. No un demonio, no un demonio. Entonces, de aquí surge otra pregunta muy interesante. Y esa pregunta que surge aquí, hablando acerca de demonios. La pregunta que surge aquí es, ok, entonces, un espíritu inmundo, si no necesariamente un espíritu inmundo, no necesariamente es un demonio,
¿qué puede ser o cómo puede ser entendido un espíritu inmundo? Entonces, un espíritu inmundo, si no necesariamente es un demonio, un espíritu inmundo es simplemente una personalidad inmunda, una manera de ser inmunda, antagónica a Dios que puede haber en cualquiera de nosotros. Ojo con esto, de nosotros. ¿Y por qué digo de nosotros? Alguien puede decir, bueno, pero un momentico, pero es que en nosotros no puede haber espíritus inmundos porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, y eso es verdad. Pero como yo no estoy hablando de demonios, sino de espíritus, si yo estuviera diciendo que en nosotros puede haber demonios poseyéndonos, pues entonces me estaría contradiciendo, ¿no?, a lo que dice la Escritura. Porque entendemos nosotros que donde mora el Espíritu Santo de Dios no puede morar un demonio. Pero no estoy hablando de demonios, estoy hablando de espíritus inmundos, estoy hablando de maneras de ser inmundas que son antagónicas a Dios. Por ejemplo, el orgullo es un espíritu, es una manera de ser, el orgullo es una personalidad en una persona. La vanagloria, la codicia, la envidia, la murmuración, etcétera, etcétera, son personalidades en una persona, son espíritus inmundos. Pues dentro del cuerpo de Cristo hallamos a todas estas personalidades. Hay hijos de Dios con problemas de mentiras, hay hijos de Dios con problemas de envidia, hay hijos de Dios con problemas de murmuración, hay hijos de Dios con problemas de bochinche, hay hijos de Dios con problemas de resentimiento. Son maneras de ser, son personalidades, espíritus inmundos en los hijos de Dios. Entonces surge la pregunta, pastor, o sea que de hecho el miércoles que nos reunimos, nuestra hermana Diana me hizo una buena pregunta, y la pregunta fue, o sea que es posible que en nosotros, si muere el Espíritu Santo de Dios, es posible que en nosotros como hijos de Dios no tengamos todos los frutos del Espíritu que habla el apóstol en la carta a los Gálatas. No sé si me hice entender. La pregunta fue, ¿es posible que en los hijos de Dios hagan falta algunos eh, frutos del Espíritu? ¿O existen hijos de Dios cristianos, discípulos de Cristo hoy, que tengan todos los frutos del Espíritu Santo de Dios? Bueno, a esa pregunta, pues simplemente la quiero responder con un texto que hace referencia al apóstol Pablo. Ya voy a decirles qué texto es. No, no, deben un momentico. Mm, mm. Deben un momentico, por favor, ya les digo. Hay un texto que el apóstol Pablo habla acerca de este punto. Mm, Ya les digo qué texto es, por favor. Aquí el que comenzó la buena obra en vosotros. Buena obra. Dame un momentico, por favor. Deme un momentico, por favor. Filipenses. Ok. Filipenses capítulo 1. Me disculpan ahí la demora, por favor. Filipenses capítulo 1. Y quiero que leamos desde el verso 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Dice Pablo allí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Noten que es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es importante preguntarnos aquí, es importante que ustedes se pregunten, ¿qué contenían esas oraciones de Pablo? ¿Por qué Pablo rogaba por la iglesia en Filipos?
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Entonces dice el texto, verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por qué rogaba el apóstol Pablo? Verso 15, por vuestra comunión en el Evangelio. Esa oración implica que Pablo oraba al Señor para que la iglesia permaneciera en la fe, permanecieran en la comunión, compartiendo las doctrinas del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. O sea, lo había hecho desde que él fundó la iglesia en Filipos hasta ahora, lo que Pablo está diciendo ahí. He orado siempre por ustedes, desde el comienzo, desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Ahora mire lo que dice Pablo aquí. Pues Pablo aquí está hablando hasta el verso 5, esto es importante entender que Pablo hasta el verso 5 está hablando de que él ora por la iglesia en Filipos y lo hace porque haya que todavía hay una imperfección, que Pablo reconoce que la iglesia en Filipos, como la iglesia en Corinto, en Galacia y en todas las iglesias a las cuales Pablo escribía, Pablo hace referencia entonces que la iglesia está en un proceso a causa de su imperfección todavía, ¿no? Entonces dice el verso 6, dice Pablo, estando persuadido de esto, o sea, Pablo oraba convencido de algo. Entonces dice Pablo, dice, estando persuadido de esto, que significa convencido, con conocimiento hago esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, haciendo referencia aquí al Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, claramente, para responder a esa pregunta, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia en Filipos no eran hombres y mujeres perfectos humanamente hablando. Porque dice que él está convencido que el Espíritu Santo que comenzó en ellos la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que Pablo dice allí? Que cada uno de nosotros humanamente no somos perfectos. Que nosotros estamos siendo perfeccionados todos los días hasta el día de Jesucristo. Y esto es muy interesante entenderlo porque entonces la respuesta es simple. A mi manera de ver, yo creo que mire que Pablo tenía problemas con todas las iglesias. Pablo tenía problemas con la iglesia Corinto, era un chicharrón. La iglesia en Galacia era otro chicharrón. Bien bravos, eran chicharrones bravos que Pablo tenía. La iglesia, ¿qué era lo que pasaba con los Gálatas? La iglesia en Galacia que se estaba judaizando, estaban volviendo otra vez a la ley. Es interesante, y era iglesia. Con la iglesia en Corinto habían gravísimos problemas. En Corinto había bochinche, en Corinto había murmuración, en Corinto había desorden, en Corinto había un mal uso de los dones. Entonces, chicharrones había en todas las iglesias como tal. Entonces, la pregunta es, ¿existe un cristiano con todos los dones, con todos los frutos del Espíritu Santo de Dios? Yo personalmente dudo de eso. Habremos algunos con más, otros con menos, pero lo cierto es que la Escritura nos dice que nosotros somos imperfectos y que el Espíritu Santo, que es el que comenzó en nosotros la buena obra, no se está perfeccionando todos los días y lo va a hacer hasta el día en que hasta el día de Jesucristo. O sea, eso equivale a que no somos perfectos. Eso equivale a que el Espíritu Santo todos los días está haciendo la obra de producir en nosotros sus frutos, ¿verdad? Si ustedes se encuentran, le decía yo a nuestra hermana Diana el día que nos reunimos, si ustedes se encuentran con un árbol de manzana en medio de o en el tiempo donde se producen las manzanas, y ese árbol se encuentra con un árbol que tiene una manzana, quiere decir que el árbol no sea un árbol de manzana solo porque tiene una manzana. O si se encuentran otro árbol con 2 manzanas, 3 manzanas, quiere decir que no es un árbol porque no tiene más manzanas. Creo que no, sigue siendo un mismo árbol de manzana. Entonces, a lo que me refiero con esto es que puede ser que en alguno de nosotros no tengamos los 9 frutos del Espíritu. Y repito, creo que no, creo que nadie puede decir yo tengo todos los frutos del Espíritu Santo, porque uno se encuentra con pastores con problemas de dominio propio, con problemas de amor, con problemas de benignidad, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera.
Y repito, eso lo enseña la Escritura, fue la historia de la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto, amados hermanos? Y voy terminando con esto. Porque si espíritu inmundo no necesariamente es un demonio, sino que espíritu inmundo puede ser una personalidad, una manera de ser errónea en cada uno de nosotros, pues abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento, porque tenemos que limpiarnos, como dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto y renueva en mí un espíritu recto delante de ti. Entonces, mediten en esto, repito, no se queden con lo que yo les expuse durante este tiempo. Yo les hago una invitación y les desafío a que investiguen más sobre este tema. Es un tema muy profundo, y sé que en una hora 40 minutos, pues no voy a llegar a la exposición profunda del tema como tal. Es un tema muy profundo, pero entendamos. ¿Qué podemos entender con esto? Yo me hacía muchas preguntas antes y he escuchado muchas personas haciendo preguntas, pero ¿por qué si yo soy un hijo de Dios y tengo en mí el Espíritu Santo, por qué me cuesta todavía luchar con mi carácter? ¿Por qué tengo este problema? Entonces resulta que son personas que están hablando no de un demonio, sino que están hablando de una personalidad, de un espíritu inmundo que hay en ellos, de una manera de ser inmunda, antagónica a Dios. Entonces no se sientan, no desfallezcan cuando de pronto ustedes se preguntan, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué todavía tengo problemas de envidia? ¿O por qué tengo todavía problemas de murmuración? ¿O por qué me exalto con mucha facilidad? Cuando vengan esos pensamientos, esos dardos de fuego al enemigo, a la mente de cada uno de ustedes, no piensen, no le permitan al enemigo pensar que en ustedes no mora el Espíritu Santo de Dios. Simplemente piensen que somos personas con personalidades diferentes, y que tenemos que prestarle atención a nuestra persona, a nuestra personalidad, a la manera como somos, a la manera como pensamos, a la manera como actuamos, que fue exactamente como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto y pon en mí un espíritu recto delante de mí. Entonces, eso quería compartirles. Creo que es un tema que a mí me permitió entender muchas cosas. Espero que haya sido bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.